Joaquín y João. Joaquim, João. Joao. Joaquim. En Joao. español, Juan. Aunque no. João Gabriel, en español sería Juan Gabriel. Sí, como el cantor. A mí me decía, yo tuve diplomas que decían Juan Gabriel Oviedo, sí, porque en la combinación en Colombia de Juan y Daniel es muy escasa. Y te ponían Juan Gabriel. Y entonces a veces me ponían Juan Gabriel, Luis Daniel, la gente se equivoca mucho con mi nombre, Juan Manuel, Y ya arrancamos este podcast. Juan David. Ya arrancamos porque venimos charlando con este hombre que muchos en el país ya reconocen su cara y que en la política tiene mucha gente con esperanza y eso es muy importante, ¿sí? Juan Daniel Oviedo, bienvenido. Arrancamos diferente porque es que con este hombre, desde que uno lo ve, ya empieza a hablar, ya empieza a charlar, ya empieza, es muy anecdótico, es muy fuerte, ¿no? Sí. Estábamos hablando acá antes también del pelo, ¿no? Que estábamos hablando de tu pelo, que yo, cuando hablan de ti, lo primero que me viene es tu cara y tu pelo, El pelo, sí. que es una Y marca además registrada. simboliza mucho. Pero bueno, primero un saludo muy especial. Muchas gracias, Joaquín Joao. Me encanta el nombre. Sí se puede. Sí se porque puede. Yo creo que hay que darle una esperanza a la gente de que sí se puede hacer las cosas bien, sí que se puede hacer política de forma distinta, y que sí se puede salir adelante. Yo creo que hablando de mi pelo, pues para mí es como la representación o el recuerdo más profundo de mi abuelo, sí, porque mi abuelo tenía la cabeza completamente blanca, él se bañaba con jabón Rey y el pelo para que el pelo le quedara aún más blanco. Yo lo aplico una vez por semana, jabón Rey. Maravilloso, tiene vida, tiene vida. Exactamente. Yo vengo, ¿no? ¿Dónde aprende eso? Que jabón rey, En la o sea, abuelo. lo deja Más ese blanco, color. claro, sí, y es muy bueno, es muy bueno. Obviamente no frecuentemente, sino al menos una vez por semana. Entonces es como tener la compañía de él, pero también, como lo hablábamos antes, se volvió como parte de la marca de Oviedo, ¿sí? Tanto que la gente sufre cuando digo que me voy a cortar el pelo. No, no cortes, no cortes. ¿Cómo te sientes? Llegas para las últimas elecciones y eres un boom. Fuiste el boom, fuiste el gran hombre, ¿no? Como, ay madre, este man, ¿quién es? Está llegando cada vez, está llegando a niveles que todo el mundo hoy lo pone como observación importante de este país. ¿Tu vida ha cambiado desde ese boom que pasó? Claro, claro, sí. Es de verdad, y apenas lo estoy asumiendo yo mismo. La vida cambió completamente, sí, porque no más la separación entre vida privada y vida pública prácticamente desapareció. Pero también se genera una oportunidad maravillosa de un poco lo que ustedes decían al comienzo, de ser la esperanza de mucha gente. También implica que uno se esfuerce aún más por hacer muy bien las cosas y lograr algo que me parece muy importante en este paso por la política, y es que podamos no solo demostrar que sí se puede, como lo dije anteriormente, sino que podamos demostrar que la política también la hace gente normal, ¿sí? Gente que ha tenido problemas, gente que se ha esforzado por salir adelante, porque a veces percibo muchísimo que la gente en Colombia piensa que la política es de por allá de una casta o una clase particular de gente que Pero lo ha sido. lo ha sido. O sea, si tú llegas ahora es porque lo has conquistado, Exactamente. pero la casta es... Sí. Y eso tiene que cambiar porque la gente está desilusionada de la política. Sí. Estadísticamente, 2 de cada 3 personas que votan en Colombia, es decir, colombianos y colombianas mayores de 18 años, no quieren saber nada de un partido político. ¿Sí? 2 de cada 3. 1 de cada 3 colombianos o colombianas están completamente insatisfechos con la forma como funciona la democracia. Entonces, tenemos un problema grave, y es que
si no confiamos en la democracia y si no confiamos en la política, pues no vamos a poder elegir gente que verdaderamente llegue a gobernar al servicio de los demás o a resolver los problemas que tenemos como país. Juan, Hay que hacer el intento. ¿En quién confías hoy? ¿En qué ¿En confío? quién? Estás ¿En quién? hablando, es difícil, la gente no confía en la democracia, la gente está dudando, no confía en los partidos. Tú, además de ti mismo, porque uno confía en uno mismo, uno conoce sus luces, sus Y eso sombras. que yo me doy palo con yo me doy Maravilloso, palo a porque mí uno tiene que mismo, darse, uno- pero uno duda constantemente de uno mismo y todo eso. Pero ¿en quién confío yo? Bueno, pues primero en mi mamá. Obviamente ella ha sido un bastión muy importante para todo lo que yo soy o puedo representar en ese momento. Confío mucho en Sebastián, mi novio, Ujú. sí. Y confío mucho en Mora, ¿Hace mi cuánto, perrita. tu perrita, ¿hace cuánto estás con Sebastián? Con Sebastián, 11 años, ya vamos en septiembre a cumplir 12 años. Porque hay una cosa en Brasil estamos más evolucionados con el tema LGBTQA, Sí. y es muy chistoso porque yo acompaño muchos influencers, muchos gays de stand-up comedy, y siempre ellos dicen así, el relacionamiento homosexual, multiplícalo por 5 de un hetero. O sea, si tú estás hace 11 años Sí, en un relacionamiento en quien confías, claro. para un hetero con su esposa son 40. Obvio, Es una obvio, cosa porque- como... Claro, sí, porque tenemos nuestro comportamiento un poco más abierto a valorar más el placer, la diversidad, pero para mí es importante poder confiar en la persona con la que estoy compartiendo mi cotidianidad. Sí, entonces, claro, uno puede tener la tentación y yo no he sido una santa toda mi vida, obviamente, pero llega el momento en el que uno quiere simplemente dedicarse a que pueda tener uno un buen cómplice, una persona en que confiar y me ha salido bien el negocio con Sebastián, Qué confiamos. Me alegra. Titular ese podcast. Juan Daniel Oviedo. Yo no he sido una santa. No, todavía no. ¿Cuándo nos da el clic? ¿Cuándo nos da el clic de que no tengamos paz mental? Es más, llegas a tener paz mental en tu relación, pero te metes duramente en la política. ¿Qué locura es esa? Y ha sido muy difícil porque yo nunca calculé eso, ¿sí? Yo tenía una vida no predecible, pero sí que tenía un patrón muy claro, que yo era profesor, Ajá. era consultor, tenía mis proyectos profesionales muy definidos hacia la economía, bien sea enseñándola o poniéndolo al servicio de la toma de decisiones. Pero cuando ingreso a la política, yo no me di el efecto que iba a generar mi ingreso en la política en mi entorno familiar y en mi relación de pareja, ¿sí? Entonces, en el entorno familiar, mi mamá, yo la quiero porque es más fregada, está decepcionada. Porque de te mí, metiste a la porque política. entonces ella dice, todo lo que tú te mataste estudiando y haciendo un doctorado, ¿sí? Para estar en la calle gritando, repartiendo periódicos y pidiéndole a la gente que vote por ti. Le dije, pero no sufras por eso, ¿sí? Que nota poderle mostrar a la gente que uno tiene ganas y que en la calle puede estar uno volanteando y eso. Y con Sebastián el tema también fue complejo porque las personas públicas y su entorno se vuelven objetos, ¿sí? Entonces, la gente supone saber todo lo que pasa en mi vida privada. Y ahí está él. Entonces la gente hace juicios y a veces la gente, pues, por ejemplo, pasa mucho en la calle que la gente se emociona de verme y quiere tomar una foto, pero entonces automáticamente se fija solo en mí y borra completamente la existencia de con quién estoy, en ese caso de Sebastián, ¿sí? Entonces eso genera una dificultad, una tensión muy importante, porque entonces siempre es como
el empujón con él un poco para poder tomar la foto. Entonces, es un tema en el que en la relación lo hemos tenido que conversar y manejar porque obviamente pues nuestra vida privada cambió. Cada vez que salimos a un sitio, pues todo el mundo quiere ver qué estoy haciendo yo, quién es él, ¿sí? Tanto es así que cuando estaba en campaña me hicieron una entrevista que la temática era cuáles eran las cosas más buscadas de Juan Daniel Oviedo, ¿sí? Y en Google, dentro de las cosas más buscadas alrededor de Juan Daniel Oviedo es quién es la pareja de Juan Daniel Oviedo. ¿Sí? Tremendo. Tú, a ver, llevamos que creo unos 15 minutos, soy bueno para las matemáticas, para el tiempo, y has hablado de tu mamá muchísimo, se te nota el amor. Sí. Has hablado de Sebastián, se te nota el amor. Sí, Has hablado de tu abuelo, que, Claro. que Claro. prácticamente fue tu papá. exacto. Se te nota el amor, se nota que eres una persona muy allegada a los tuyos. No sé si siento que depende mucho de ese amor de los tuyos. Pero digamos que uno cuando es niño y cuando crece, uno tiene el papá y yo creo que ahí uno genera mucho de lo que uno, ¿no? Fue puta, el ejemplo, lo que uno va a hacer o lo que uno es, Claro. pero tuviste la ausencia de tu papá, ¿no? Sí. Eso fue muy importante para esto lo que eres hoy, o sea, esa ausencia y tener ese abuelo que lo demostraste porque abriste hablando de él, que estuvo ahí, o sea, ¿qué ha significado esa juventud, ese Sí, crecimiento? claro, eso marca muchísimo. Y uno, no más, por ejemplo, cuando uno habla científicamente, la neurociencia ya ha avanzado muchísimo y identifica que en los primeros 5 años se definen muchas de las habilidades blandas de las personas. Sí, por eso es tan importante la educación en primera infancia y todo eso. Y claro, yo vengo de un hogar complejo, ¿sí? Porque mi papá no solo era piloto, sino también avión, en el sentido estricto de la palabra. Es ¿Sí? que somos brasileños, de todo el chiste Sí. llega después. ¿Por qué? O sea, avión es avión. Claro, O sea, porque vivo, entonces o sea, él era piloto y tenía 3 no, familias. no, pues Es que en aquella época Y es posible. las 3 familias vivíamos cerca del aeropuerto, ¿sí? Para que él no tuviera que moverse tanto en la ciudad y estar siempre cerca del aeropuerto. Entonces, tenía una familia en Modelia, una familia en Villaluz y la mía en Normandía, ¿sí? Tú Entonces, sabías de yo los crecí en familias. un hogar en el que mi papá no estaba todos los días de la semana porque compartía con otras familias. Entonces, yo como, sí. Y entonces yo, claro, mi figura paterna era mi abuelo, porque mi abuelo vivió durante los 10 primeros años de mi vida siempre en la casa de mi mamá y de mi papá. Y entonces, claro, para mí la figura paterna era muy rara porque como así que él está acá unos días, otros días no está, y la atención de mi mamá, sí, entonces como que, uy, no, entonces yo me distancié muchísimo de él y armé mi círculo de confianza o mi red de apoyo y confianza, pues eran mi mamá y mi abuelo. Entonces eso rápidamente marca muchísimo una cosa psicológicamente, porque yo llevo ya 14 años haciendo terapia psicológica, pues el efecto de demostrar que uno está ahí, ¿sí? Y es un poco lo que yo he hecho profesionalmente, ¿sí? En mi vida profesional he querido ser siempre el líder y el mejor porque quiero demostrar que aquí estoy, ¿sí? Como papá, aquí estoy. Sí, sí, sí. Tácitamente, ¿sí? Pero es una actitud que se genera y es normal, ¿sí? Sí. Porque como yo no pude tener ese vínculo con él, pues tácitamente o inconscientemente yo trato de decir, mire, yo acá estoy, ¿sí? Entonces eso marca muchísimo. Por eso muchas personas que opinan de mí sin conocerme dicen que yo también puedo ser uno de los ejemplos del síndrome del impostor. Entonces, esa persona que siempre quiere demostrar algo, ¿sí?
sí que psicológicamente se Sí. llama así. Sí, 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 sí. Pero bueno, lo importante es que a mí me ha servido para poder llegar a estar en ese momento siendo una figura que, como ustedes lo decían, y me enorgullece muchísimo, pues que genera esperanza. Y te cuento más, he hablado con un par de alumnas tuyas, exalumnas, y que te tienen una imagen absurda. Me dijeron, Joao, con este hombre habla de economía que nos inspiró, que nos cambió. Obviamente una de ellas tenía algunas divergencias por la forma política de ver el mundo, pero decía, este hombre en el salón, en la sala de aula, era un placer sentarnos y verlo hablando lo que acabas de decir. O sea, aunque tú transmites eso y pasas para mucha de la nueva generación que está ahí subiendo, que fueron tus estudiantes. Y obviamente sufrieron conmigo porque como profesor yo pues, soy muy estricto. ¿Sí? Y sobre todo que a mí no me gusta ese tipo de profesores que quieren ser amigos de sus estudiantes. Me parece que es mejor no mezclar esas cosas. Pero ellos van creciendo. ¿Alguno después se volvió amigo tuyo? ¿De mis estudiantes? Sí, fue creciendo profesionalmente, entró para Sí, la política. claro. Juan No, fue yo un me- exalumno pero, tuyo. pero entonces no son los amigos como de parche, como decimos Ajá. acá en Colombia, sino pues son esas personas cercanas en las que uno confía y me siento muy orgulloso. Muchos de ellos incluso están en posiciones empresariales o académicas que yo no tengo. ¿Sí? Entonces qué chévere ver crecer a la gente y que haya alumnos o alumnas que uno tuvo mejores que uno. ¿Sí? Pero entonces sí, en ese punto sí me gusta mucho tener esa separación, pero como profesor, no, amigos, no. Entonces, claro, yo llego a la clase y es como, acá no vinimos a ser amigos, venimos a trabajar, entonces todo el mundo queda frenado en seco. Por eso en la universidad yo tengo un apodo y es que me cambian la B por la M, o miedo, el profesor, o miedo. Bien. ¿Quién se inventó ese apodo? Buenísimo. Los estudiantes Pero siempre buenísimo, son los pero, mejores. el que se inventó eso está Está 10. buenísimo, sí, ¿no? está Claro. buenísimo. Juan, voy a tocar ahora un tema también que es acerca de la economía colombiana, Mm, que no va bien, o no. más o menos, no va bien. Tú eres de esa filosofía económica de que por lo menos por lo que entiendo yo, de que lo que puede recuperar la economía es el sector empresarial, generación de empleos. ¿Por qué siempre apuestas por ese camino? Porque yo creo que ya no desde la perspectiva estadística, sino desde esa conversación que yo quería tener con la gente, eh, con esa marca también de lo que estamos haciendo, de escuchar, a pesar de que yo no oigo bien, me gusta escuchar y ponerle atención a la gente, ¿sí? Yo creo que en Colombia hay algo muy particular y es que la gente no quiere necesariamente que le regalen las cosas. En otras sociedades, la actitud ciudadana puede ser un poco más afecta al paternalismo, a decir, bueno, no, yo quiero que el Estado me ayude, que me dé subsidio, que Colombia, tal vez por toda nuestra historia, desde la creación de nuestra república, la gente lo que quiere es tener la satisfacción de llegar por la noche con algo para alimentar su casa. Sí. Poéticamente, si la gente quiere tener es una oportunidad de trabajar. ¿Sí? Y desafortunadamente Colombia no ha logrado resolver ese tema. ¿Sí? Y entonces, en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, la capital del país, en la informalidad, la gente está trabajando poniendo su carro en Uber o su moto en pickup o manejando un taxi o manejando una bicitaxi, un tutú, como le dicen en otros países, mototaxi también, que es frecuente, o teniendo un carro de perros en la calle o de empanadas en la calle. Entonces, tenemos el problema de informalidad en Colombia, lo que muestra es que no hemos sido capaces de lograr un sistema de empleo que satisfaga esa necesidad de la gente de querer sentirse con una vida digna por su capacidad de trabajar y de generar un producido
que le permita alimentar a todos los miembros de su hogar. Entonces yo creo que sí estoy convencido que el avance del país depende de la capacidad de generar empleo. Obviamente, pues yo hice mi doctorado en economía, pero con un énfasis en regulación económica. Y yo sé que es importante que el Estado exista también para poder resolver fallas como son los problemas de hambre y de pobreza que no necesariamente se pueden resolver rápidamente con empleo. Y por eso también es importante que no solo el trabajo, sino una política social eficiente, subsidios muy focalizados, entendiendo las necesidades de las personas, son el balance que necesitamos para mejorar la calidad de vida de la gente en Colombia. Entonces yo sí creo que es el trabajo. Y al mismo tiempo, la experiencia del DANE fue como la ratificación de esa opinión que tú estabas planteando en tu pregunta, porque pues 6 de cada 10 personas en Colombia trabajan en la informalidad, ¿sí? Y la informalidad tiene cara, por ejemplo, en una ciudad como Sincelejo y en las ciudades del Caribe. Entonces la informalidad es mototaxismo, ¿sí? Hacia Cali, el Valle, el eje cafetero, la informalidad es trabajando en una peluquería o en salas de belleza, ¿sí? En Bogotá ya dijimos que es teniendo un taxi, ¿sí? En Pereira, por ejemplo, es vendiendo arepa con chorizo, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esa cantidad de trabajo precario que sucede en la informalidad, uno dice, necesitamos un sistema educativo mucho más flexible para que la gente se entrene en competencias específicas y que con eso puedan tener un trabajo que sea mucho más digno y que les genere más ingresos y podamos resolver el tema de pobreza. Algo que es particularmente diferente en cada una de las ciudades del país. Por eso también necesitamos que la política local hable de economía y hable de empleo. Acabas de hablar del DANE, fuiste director del DANE. Es una entidad muy importante para el país porque los datos es lo que uno cree. Uno ve, eso es lo que es. Yo creo que todas las capas de la sociedad han tenido y lo hemos vivido, y ahorita en este gobierno también, que es muy preocupante, la corrupción. ¿Hasta qué punto entra la corrupción en el DANE? ¿O hasta qué punto esos números en algún momento pueden estar errados? Ser maquillados. ¿Hay alguna posibilidad? Tú que estuviste allá, seguramente eres un protector y un defensor del DANE, pero ¿hay riesgo de que esos números en algún momento para algunas cosas no sean? Bueno, chévere que hagas esa pregunta porque creo que uno de los desafíos profesionales que he tenido en mi vida es entrar a una entidad como el DANE, que es tan importante como tú lo mencionas para el país, pero que mucha gente no sabía que era el DANE y mucha gente hacía mofa, se burlaba del DANE, como diciendo de dónde salieron esos datos, sí, el famoso dicho, ¿dónde merca el DANE? Sí, como dónde hace mercado el DANE que la inflación no está reflejando lo que yo siento que está más caro o algo así. O de dónde sacó el DANE el dato de desempleo, sí. Entonces, la confianza y la credibilidad en las estadísticas, yo creo que es uno de los activos democráticos más importantes del país. Y por eso me clavé, como decimos en Colombia, me esforcé, trasnoché, trabajé casi que 24 horas al día, 7 días a la semana, por lograr demostrar que a partir también del ejemplo mío, de que la gente viera una persona que se prepara, que es capaz de responder las dudas o las inquietudes que hay alrededor de las estadísticas y explicarlas un poco para que la gente de a pie entienda qué es la inflación, por qué es importante. Y creo que el DANE recuperó muchísima credibilidad con el trabajo que nosotros hicimos. El DANE se puede equivocar, sí. Y eso me costó muchísimo, ser abierto a la hora de reconocer los errores que bajo mi administración asumió o tuvo que corregir el mismo DANE. Me costó muchísimo porque la gente dijo, usted se está tirando o dañando
la reputación del DANE porque el DANE no se puede equivocar. Entonces, claro, el objetivo del DANE es buscar no equivocarse, Como pero si todos. exactamente, Es que la pero vida si es está hecha de... administrado por humanos, Oh, podemos tener errores. Pero lo importante es poderlo reconocer y decirle a la gente, mire, el DANE se equivocó en este dato, ya lo estamos corrigiendo y acá está el dato verdadero. exactamente. Somos humanos. Pero por eso es que es tan importante que la gente entienda, y en eso también me esforcé muchísimo, que la gente entienda que el DANE no es un computador, ¿sí?, en el que uno espicha un botón y sale la estadística. El DANE es, creo yo, la operación logística más compleja del país, porque hay que mandar gente, equipos, tablets, morrales, cachuchas en el año a más de 900 municipios de todo el país. Entonces, la operación logística del DANE es un elemento muy importante para su calidad. Y es ahí donde está, creo yo, el desafío más importante para administrar, porque como la gente piensa que las cifras del DANE salen de un computador y no entiende que el DANE tiene que ir casi a todos los municipios del país a hacer encuestas, a preguntarle a la gente, pues no entiende que ese valor logístico también es importante. Entonces, para concluir, el DANE se puede equivocar, pero creo que el hecho de que llevemos 70 años con una oficina estadística de gran reputación también en América Latina y el Caribe, pues lo que muestra es que la gente puede confiar en esos datos y que ese prejuicio o ese temor de maquillar las cifras, pues es bastante complejo y sobre todo que Colombia tiene una audiencia muy educada del DANE, es decir, toda la actividad económica y toda la actividad académica que usa las estadísticas del DANE también es un control social muy importante, ¿sí? Porque el más mínimo error, a veces son los mismos académicos los que resaltan esas inconsistencias, y por eso pues el control social también ayuda a que el DANE sea muy difícil, llamémoslo, de corromper. Chévere. Dijiste que eres muy autocrítico contigo mismo, tanto en la política y ahora también hablando del DANE, de tus errores que sufres. ¿Te has enfermado alguna vez? O sea, yo a veces, por ese podcast, cuando pasan cosas, yo digo a Joaquín de una, me duele el pecho, voy a tener un infarto. O sea, me desconecto, me acuesto en mi cama y siento físicamente que voy a tener un infarto. Es de mis locuras. ¿Te has enfermado con todo lo que has sido director? No. ¿Sientes cosas o con tu psicólogo y todo te sientes, pucha, soy equilibrado, estoy en un momento bien, no me afecta tanta responsabilidad en mi vida? Bueno, buena pregunta, no me la habían hecho. Enfermado, no. Como que yo diga, no, pero sí ha habido momentos en mi vida profesional de mucha angustia que le afectan a uno, por ejemplo, el apetito, ¿sí? Entonces, en campaña a la alcaldía, en ese momento que estaba en duda si yo iba a ser candidato o no por una supuesta inhabilidad, esa responsabilidad de tener a una cantidad de gente detrás tuyo como pendiente, oiga, ¿se va a seguir o no va a seguir? ¿Si va a ser candidato verdaderamente o no? Sí, en esos momentos sí me generó una angustia muy fuerte y perdí el apetito. Y entonces la gente me decía, pues usted está flaco, está acabado, no sé qué. Pero nada que se pueda recuperar con una buena frijolada y ya recupera uno el peso. Entonces, afortunadamente no. Y algo que me salva a mí en mi cultura de adicción al trabajo, porque también hay que reconocerlo, yo soy adicto al trabajo. Yo me trato a mí mismo en esa adicción al trabajo. No es un buen ejemplo, pero soy adicto al trabajo. Pero lo que me ha salvado es que tengo una capacidad de dormir, así sea muy poco, profundamente. Entonces, De forma natural o con pepas. Yo soy con pepitas para dormir. No, de forma natural. Tú me dices, mira, ¿sabes qué? Por favor, duérmete acá. Podemos poner las cámaras y yo pongo, sí, y vas a ver que a los 5 o 10 minutos me vas a ver ya roncando. O sea, eres dormilón y eres comelón. Porque perdiste el apetito y cuando lo dijiste, no, pues perdí el apetito.
¿Qué te No, gusta comer? uf, ¿No? a mí me gusta comer. Bueno, tengo una debilidad con el dulce. Uy, yo también. Entonces, en el DANE, por ejemplo, se regó el tema que yo era dulcero. Entonces, cada vez que llegaba, el DANE tiene sedes en todas las capitales del país. Entonces, yo llegaba, yo visité todas las sedes del DANE. Entonces, claro, el director nacional llega a la sede de San José del Guaviare. Dulce. Entonces, ya sabía ni No, qué todos los delicia. dulces típicos para ablandar al director para que no llegue a regañar y no llegue bravo. Entonces, ténganle dulcecito. También soy frutero. Mi mamá dice, como en la leyenda familiar, dice que eso es lo que me tiene vivo, porque mi mamá sufre, porque yo duermo poco, porque no como bien, ¿sí? Pero ella dice, mi hijo, usted lo que lo tiene vivo es que usted desde pequeña parecía un miquito. ¿Sí? Siempre en la casa tenía que haber banano, o tenía que haber papaya, o tenía que haber fruta, porque usted siempre era a la nevera buscando fruta. Entonces también me gusta mucho la fruta. Eh, Tengo dudas si es el mango, a veces el banano, la piña también me gusta mucho. El jugo de piña que se hace acá en Colombia es muy rico. Y toda la comida típica. Lo que pasa es que mi mamá, su primera vida fue en el Valle del Cauca. Entonces, mi mamá, y en el Valle del Cauca se cocina muy rico, en Cali se Chuleta. cocina delicioso. Entonces, Sí. mi mamá cocina delicioso. Entonces, soy de buen comer, me gusta. Yo me acordé que mi primera... Pero no cocinar, eso sí, no. Tú eres de comer. Quemo un huevo, sí, una vez casi ¿Qué incendio te sale la bien en la casa. cocina? ¿Algo te sale bien en la cocina? El abrazo o el apoyo. Cuando vivía en Francia, mis amigos, pues la cultura francesa es que uno todas las semanas alguien invita a cenar a sus amigos, sí. Entonces mis amigos ya sabían que mi casa era pasta pesto con jamón serrano y mucho vino. Oh, qué rico. Sí, Lindo menú. que eso era lo único Pero que me estaba quedaba listo. rico. La salsa la compraba, entonces yo iba a la plaza de mercado y la señora me decía, acá le preparé un pesto delicioso, está una buena pasta y esa era mi forma de desbararme de la Delicioso. ¿Quién le puede dar un economista si es alcalde o presidente de este país? ¿No? ¿Quién le puede dar un economista siendo la cabeza de nosotros, de todos nosotros? Si no me equivoco, Fernando Enrique Cardoso era economista. Era, claro, Fernando Sí. Enrique fue economista, O sea, Petro, y Fernando Claro, Enrique allá. Petro es economista, pero el economista que tiene, ¿no? de generar Ok. tanta Sí, confianza. yo entiendo, Sí, yo sí, entiendo sí, la como cosa. fortalezas. Yo creo que lo más importante, y en eso yo soy orgulloso de mi profesión, yo siento que yo vivo mi profesión incluso ahora en el ejercicio de la política, y es la economía es una ciencia primero que todo social, ¿sí? Que busca cómo distribuir o asignar los recursos escasos, los recursos limitados. Yo creo que de eso se trata gobernar, ¿sí? Porque hay que saber qué es lo limitado o cuáles son las restricciones, ¿sí? Y eso, ahora con mi combinación profesional de haber sido director de la Oficina Estadística de Colombia, pues la mejor forma de reconocer las restricciones es a través de los datos, ¿sí? Porque los datos son los que nos dicen, por ejemplo, que en política tenemos una restricción muy fuerte, ¿sí? Que 2 de cada 3 personas no quieren partido político. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Recoger firmas y crear un nuevo movimiento, ¿sí? De los datos sabemos que la principal preocupación de la gente en este momento está entre la inseguridad y el empleo. Entonces, las restricciones son importantes tenerlas en cuenta para saber cómo puede llegar uno a mejorar las cosas, ¿sí? Porque a veces, cuando uno no tiene ese pensamiento economista, uno se queda como prometiendo sueños o prometiendo cosas inalcanzables. Muchas de ellas las estamos viviendo en este momento, en donde tenemos un gobierno que está prometiendo una cantidad de cosas que seguramente no vamos a poder lograr
porque no son consistentes con la realidad que nosotros tenemos en este momento. Entonces, un economista en política o en el gobierno le puede permitir a una sociedad tener la garantía de que vamos a hacer lo mejor en función de lo que hay. Es decir, que para saber qué hacer, hay que saber qué hay. Y eso es lo que creo yo es el aporte más importante que uno puede hacer como economista en el ejercicio de la política. No prometer sueños irrealizables, sino decir, mire, tenemos estas restricciones, lo mejor que podemos hacer es dar este paso, que no será el gran paso, pero al menos vamos a dar un paso y todos vamos a estar mejor. ¿Y por qué Petro no lo está logrando? Porque precisamente los economistas tenemos, llamémoslo, perdón la palabra enredada, epistemológicamente, nosotros tenemos que pensar de forma positiva y de forma normativa. El pensamiento positivo en economía no es el optimismo, sino es el pensamiento. Lo positivo es la realidad. ¿Qué hay? ¿Sí? Y el pensamiento normativo es cómo debería estar esa realidad, el deber ser, ¿sí? El ser y el deber ser. Yo lo que siento que pasa con el presidente Gustavo Petro es que él está muy en el deber ser. ¿Sí? Claro, Colombia debe ser un país que no tenga hambre. ¿Sí? Colombia debe ser un país en que la salud llegue a las puertas de todos los habitantes del país. Colombia es un país que debe darle pensión a toda su gente. Sí. Pero ese deber ser que él promete, ¿sí? Para llegar y ir avanzando a cumplir ese propósito, pues hay que reconocer qué tenemos en el camino. Es decir, el camino está pavimentado, es una trocha, está inundado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, decir que le vamos a dar pensión a 2,5 millones de adultos mayores pobres en Colombia, con una reforma pensional que va a dejar al país quebrado en 2070 y que seguramente los jóvenes de hoy que se pensionan en ese momento no van a tener la seguridad, pues es algo que políticamente es muy audaz, ¿sí? Porque los votos de esos 2,5 millones de adultos mayores que van a tener una pensión están asegurados. Pero la conciencia de que el país entienda que eso se está haciendo a costa de quebrar el sistema de ahorro del país y dejar a los jóvenes del futuro desprotegidos, eso nadie lo va a entender. Sí, perdón que sea un poco irreverente, pero nadie lo va a entender en Colombia. Entonces, ese deber ser no está siendo consistente con las realidades que tenemos en el país. Entonces, creo yo que es muy fácil prometer ese deber ser destruyendo lo que hay y creando nuevas cosas, pero dejando muchas cosas a la deriva. Yo soy mucho más pragmático y yo creo que hay que construir con lo que hay. Yo soy de los que pienso que para saber qué hacer, primero hay que saber qué hay. ¿Sí? Y otra cosa que me parece también que el presidente Petro no logra resolver los problemas es porque él se enamora de los problemas, ¿sí? Y a mí me enseñaron muy pequeño, mi abuelo y mi mamá, que uno no mete los problemas en la cama, ¿sí? Los problemas los deja de lejos, los pone en observación y trata de resolverlos o de eliminarlos, ¿sí? Pero enamorarse de los problemas. Pues claro, políticamente es muy fuerte, ¿sí? Si estarle diciendo todo el tiempo al país que los empresarios son lo peor, porque explotan a la clase trabajadora, porque se roban los recursos públicos, ¿sí? Estar diciendo que las obras civiles son lo peor porque empobrecen a los agricultores del país, pues son problemas con los que uno se enamora y la gente pues empieza a meter los problemas en la cama y no se dedica a resolverlos. Sabes que somos brasileños, pero vivimos acá en Colombia, tenemos hermana colombiana, hijos colombianos y amamos este país.
Y siempre, cuando hablamos de política, yo hago un poco de comparación con lo que uno vive de Brasil. Hice acá una pregunta que fue más o menos es, cuando el PT, Partido de los Trabajadores de Lula, ¿no? Estuvo a cargo del gobierno de Brasil, fuimos la séptima economía mundial. ¿Tú crees que eso tiene que ver con suerte o tiene que ver con las políticas públicas realizadas por ese gobierno de PT? Y además, ¿qué opinas de Familias en Acción, que es, ¿no?, un plan de acá, y esa política pública fue basada en la política del Bolsa Familia que existe en Brasil? Esas dos cosas. O sea, ¿qué Genial, piensas me de- parece súper chévere. Yo creo que en frente a la primera es, es la aplicación de una frase famosa de Séneca que yo predico mucho y es que el éxito es cuando la preparación conoce la oportunidad, ¿sí? Y ese éxito que tuvo el primer gobierno de Lula, por ejemplo, en Brasil, también es el resultado, primero, de una economía muy preparada, ¿sí? Una economía consciente de su potencial manufacturero, de su potencial agropecuario, Ujú. ¿sí? Pero que le cayó, al igual que Colombia no la pudo aprovechar tan bien como Brasil, le cayó un milagro del cielo, y es que la economía mundial necesitaba petróleo. Sí. Y la Suerte. economía mundial, China, necesitaba soya. Sí, Brasil, sí. mayor exportador de Entonces, soya. una economía preparada, bien industrializada, con un sector agropecuario, con una política agropecuaria mucho más robusta que Colombia, pues, como decimos en Colombia, papaya puesta, papaya partida. ¿Sí? Entonces, aprovecharon al máximo y esos recursos ayudaron muchísimo a financiar una política progresista, asistencialista, que promueve la equidad, que sacó a muchas personas de la pobreza, ¿sí? Y eso me parece que hay que resaltarle al presidente Lula y es su pragmatismo, ¿sí? Yo a él lo veo como, lastimosamente, hubo una sombra de corrupción que no sabemos Sí, ¿no? qué pasó, la justicia es la que determinará, pero el pragmatismo lo lleva hoy, incluso siendo representante del progresismo latinoamericano, a decir, no, acá hay que seguir sacando petróleo, porque de eso vivimos y de eso podemos sacar adelante las cosas. Entonces, creo que fue una mezcla de las dos cosas. Ok. Y en frente al tema de Familias en Acción, pues yo creo que ese aprendizaje que tuvimos del programa Bolsa brasilero Familia. fue fundamental. Sí, yo creo que las transferencias condicionadas son un elemento clave de tener una política social eficiente y focalizada. Hoy en día no lo vemos tan visible porque pues, la pandemia dijo, no, todo el mundo está mal, no nos vamos a poner a condicionar una transferencia. Sí. Por eso es que Colombia pasó de las transferencias condicionadas a lo que llamábamos en ese momento ingreso solidario, y hoy pues todo el tema de la política social del presidente Gustavo Petro, donde todavía no hay transferencias condicionadas, pero necesitamos volver a, ya pasada la pandemia, a que tengamos un sistema de transferencias sociales condicionado a un buen comportamiento de los hogares, como era Familias en Acción, para que tengamos una asignación eficiente de recursos en esa política social. Entonces, me parece que es un programa maravilloso que ha contribuido. Como director del DANE, de la Oficina Estadística de Colombia, pudimos certificar cómo las transferencias fueron un freno para muchas personas para evitar que cayeran a la pobreza. La evidencia estadística está y por consiguiente tenemos que seguir desarrollando ese tipo de políticas, pero no podemos pensar que todo se soluciona con esas políticas sociales, sino que necesitamos que Colombia sea capaz de generar más empleo para las personas que lo necesitan. ¿Por qué todos los políticos dicen que Colombia tiene la capacidad
para salir adelante, para ser una gran economía. En varios datos dicen, ahora salió hace poquito, México, Chile y Colombia son las economías que siguen creciendo en Latinoamérica. ¿Qué falta realmente para que cuando lleguen arriba, Colombia dé el salto? ¿Sabes? Porque corrupción hay en toda Latinoamérica. Que falta de la política un poco. De la para política. Yo creo que hay una cosa muy importante y es que la gente, la política en Colombia lleva a que nuestros gobernantes lleguen empeñados cuando gobiernan. Es decir, la pendiente de aspirar a un cargo Sí. como la presidencia es tan elevada, ¿sí?, que yo termino es empeñando mi camino a una cantidad de apoyos para poder llegar, que cuando yo llego acá, Debes. pierdo la perspectiva de ver todo el problema que tengo que resolver y me quedo pagando los favores de la subida. ¿Sí? Por eso es que yo creo que algo que tiene que cambiar en la política colombiana es que debe haber una financiación estatal muy responsable de todo el proceso político. Porque acá, entonces uno termina yendo al sector privado, ¿sí? Sí. Y entonces es la lógica del incentivo privado. A más plata, más compromiso. O llegar a un billonario. Puede ser. En Brasil hay Luciano Huck, que es un presentador de televisión, pero mantiene toda la plata del mundo, que puede ser. Porque a lo que veo es, si llega acá y debe tanto, Entonces, pues que llegue un... Entonces, ¿qué pasa? Entonces, que se pierde la perspectiva. Entonces, la llegada al poder es tan difícil. Si empeña tanto a las personas que aspiran al poder, que llegan es a resolver las deudas que adquirieron, entre comillas, deudas, pagar todos los favores de las personas que apoyaron esa campaña y se pierde la perspectiva de resolver todos los problemas. Y otra cosa es que Colombia, y yo creo que eso es común en América Latina, no puedo hablarlo con conocimiento de causa, pero sí lo veo en Colombia, y es que el poder cambia mucho a las personas. Como que inmediatamente cualquier posibilidad de incidencia, ya la gente piensa que está caminando con 5 centímetros de distancia del suelo, ¿sí?, a mirar por encima del hombro. Yo creo que se pierde la empatía, ¿sí? El poder hace perder la empatía. Y yo creo que la empatía es un valor muy importante para que la política haga sentir a la gente tranquila, ¿sí? Y entonces, y eso para mí es un plus, un activo, porque mi abuelo me crió y mi mamá siempre me criaron diciendo, siempre tiene que tener los pies puestos sobre la tierra. Cuando haya, pida. Y cuando no haya, aguante. ¿Sí? Pero sepa estar en las dos posiciones. ¿Sí? Pero tú no estás empeñado. ¿Cómo asumes la política para no estar empeñado? Lo que tú dices. Para llegar allá arriba, ¿cómo manejas? O sí, estoy empeñado con algunas cosas porque, pues, es parte de Ley esto. del juego, la regla del La juego. ley del No juego, estoy sí. empeñado, pero estoy endeudado. A ver, dice, ya nomás. Es decir, estoy a punta de pagar cuotas de créditos y de todo eso. Una deuda que todavía no he podido resolver porque precisamente por no querer empeñar el camino, pues fuimos muy cuidadosos con los recursos que recibíamos de apoyos. Sí. ¿Sí? Y desafortunadamente al final de la campaña, pues ya la gente dijo, no, definitivamente el miedo que tenemos frente a que el presidente Gustavo Petro gobierna en Bogotá nos lleva a que vamos a votar por el candidato ganador, que en este caso es el alcalde Carlos Fernando Galán. Entonces, ¿qué hace uno para no empeñarse? Yo creo que en eso sí pudimos marcar una diferencia y es una campaña basada en el voz a voz, en la calle. Lo que mortifica a mi mamá, gritando en la calle, en medio de los buses, repartiendo, mostrando las ganas, ¿sí? Porque a veces las campañas se vuelven tan sofisticadas que el candidato no logra expresar un sentimiento humano muy básico y es que tiene ganas de ganar, ¿sí? Claro.
y la política también es de emociones. Entonces, a nosotros nos sirvió muchísimo que la gente dijo, ese man tiene ganas. Sí. Y si tiene ganas, y le creímos cuando era director del DAN, el jefe de la Oficina Estadística de Colombia, pues démosle la oportunidad. ¿Te ha gustado el trabajo de Gardel en Bogotá? El trabajo de galán aquí en Bogotá, yo la verdad esperaba más y espero más. Y eso es parte de mi responsabilidad del ejercicio de la oposición constructiva. Yo creo que lo siento cómodo en una actitud de decir, estamos llegando, estamos viendo a ver, y yo creo que ya un país como Colombia y una ciudad como Bogotá merece gobernantes que ya conocen los problemas y por consiguiente tienen que llegar a resolverlos, no a esperar a que pase un tiempo para ver cómo se resuelve. ¿Lo ves lento? Sí, como no muy interesado en la capacidad resolutiva, ¿sí? Y muy centrado en una apuesta, como su nombre lo indica, de su plan de desarrollo Bogotá Camina Segura, que tristemente no todo depende de él, depende del presidente, ¿sí? Porque en Colombia el presidente es el comandante jefe de las fuerzas militares. Entonces, si el presidente no está interesado en acabar con las bandas transnacionales de crimen organizado que tienen a Bogotá como un terreno de lucha, porque la inseguridad de Bogotá es la lucha entre el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN, ¿sí? Por los corredores de droga que se manejan acá en Bogotá. Entonces, si el presidente de la República no está interesado en desmantelar esas bandas, va a ser muy difícil que la seguridad mejore en Bogotá, por más de que el alcalde diga que quiere que Bogotá camine segura, por más de que tenga un buen secretario de seguridad, por más de que tenga más policías, que no los va a tener, porque no hay de dónde, ¿sí? La apuesta tan intensa en el tema de seguridad, pensando que va a responder a las necesidades o a las prioridades que tiene la ciudadanía, lo están llevando a ignorar y a no ver que la ciudadanía también quiere respuestas sencillas, por ejemplo, a la hora de tener buenos andenes, de ver que la basura se recoge, ¿sí? De ver calles bien iluminadas, ¿sí? Y eso requiere gestión de capilaridad muy fuerte que todavía no se ha desplegado intensivamente en la ciudad. Yo a veces, a mí me encanta el podcast porque te quedas una hora en contacto directo visual y tú puedes ver, no, y no para, esto es directo. Y al verte, obviamente eres un economista de éxito, en portugués decimos de suceso. Obviamente tienes tu apodo o miedo, porque cuando uno sabe mucho, la gente se siente ignorante y eso a veces causa un espanto y un susto. Tu forma de transmitir es muy concisa, enfática, pero también tienes unos toques, yo acá analizándote, viéndote, que es obviamente lo que ya dijimos, tu pelo, pero también ese logo que tienes acá, que es El símbolo. el Sí, símbolo, la B. La B. la B con los multicolores y con toda por Bogotá. Entonces yo me quedo imaginándote tú en una próxima campaña y tienes una forma de hablar que de los 40 para arriba nos encanta, pero yo me quedo pensando, Juan Daniel también tiene que conquistar a los peladitos de 20 años. Esto conquista, esta imagen. ¿Cómo acoplar la forma de hablar como tú lo hablas naturalmente, que nos da un placer a los de 40 para arriba, pero para los de 20 años? ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es tu plan? Ese es un desafío. Era el desafío más importante que yo tenía cuando ingresé a la política, porque lo que nosotros llamamos el ABC de la comunicación política de nuestra campaña no es el ABC típico de A, B larga, como le decimos, o B y C, sino A, B pequeña o V y C. ¿Sí? Es de A, primero, de la autenticidad, que eso nos ayuda, y lo hemos visto y lo hemos observado, la juventud le gusta la autenticidad de Oviedo, ¿sí? Entonces, que esta B
se disfrazó de la bandera del orgullo porque estamos en el mes del orgullo. Entonces, que la B tiene un rayo que busca energía, ¿sí? Que la B usa colores eléctricos. Acá no están porque estamos en el mes del orgullo. Una B de verdad. Y yo creo que los jóvenes quieren mucho la verdad, ¿sí? No quieren comer cuentos. La exposición que tienen las redes sociales hacia los jóvenes es tan fuerte que hoy en día el 87% de los jóvenes se entera o se informa de la política a través de redes sociales. No es televisión, no es radio, no es prensa, es las redes sociales. Entonces, ahí nosotros hemos tratado de ser innovadores en la forma como comunicamos en redes sociales y nos fue bien, ¿sí? Porque entonces las canciones que sacamos, los videos y que generábamos, generaron lo que ustedes llaman engagement, así como en la juventud. Pero la C, para nosotros, A de autenticidad, B de verdad, C de coherencia, ¿sí? Y si hay algo, por más de que tengamos muchos problemas de formación y de oportunidades para los jóvenes, es que la juventud es de esos momentos en la vida en la que uno entiende qué es la coherencia, ¿sí? Y que genera muchos juicios alrededor de la coherencia. Entonces, en la juventud, la rebeldía de los jóvenes con sus papás es porque los juzgan y ven como que hay cosas que no son coherentes en su actuar. Entonces yo creo que la coherencia también es algo muy importante. ¿Cómo logramos nosotros segmentar nuestro mensaje hacia los jóvenes? Pues siendo sobre todo muy espontáneos y hablando claro de cosas en las que en política no se habla tanto. Sí, entonces en Colombia en política no está bien ser tan gay. Sí, es decir, sí, chévere que usted sea gay, bueno, pues sí, bien, pero no sea tan gay, si no hable tanto de ese tema. ¿Y tú te consideras tan gay? Yo sí, sí, Maravilloso. claro, sí, no, y a mí no me molesta eso. Y entonces, claro, cuando los jóvenes ven esa actitud como que él sí habla sin miedo de su homosexualidad o habla sin miedo de cómo protegemos a los niños y a las niñas del hostigamiento escolar basado en orientación sexual o identidad de género, pues eso también le gusta a la juventud, ¿sí? Que uno pueda poner las cosas como son, Abierto. sobre la mesa, ¿sí? Y no calcular tanto en el costo político. Costo político de eso, altísimo. En Colombia, 23 de cada 100 personas que votan dicen por Oviedo jamás. ¿Por qué? Porque es gay. Sí, es decir, nuestro alcance es solamente para el 77% de la población mayor de edad, porque hay un 23% que dice no, gays en política o lesbianas en política. Jamás. Por más, que Oviedo tiene buenas ideas, o que la propuesta de Oviedo es interesante. No me importa, pero yo no quiero ver, entonces ya no gays, sino no quiero ver maricas, ni locas, ni maricones en el poder. Pero eso es lo que somos y hay que asumir ese costo. Sí. ¿Tienes tus gafas ahí? Y están afuera. Afuera, venga. Sí. Iván, tráeme las gafas, por favor. Porque ahí está, cuando tú llegaste Sí. y te vi, ¿no? Te recibí abajo, aquí Sí. en la 100, y ya me generaste, o sea, te vi y ya me generaste algo, con tu pinta, tu presencia, ¿sí? Y ahorita hablábamos de la juventud, ¿sí? Y cuando te vi, tu pinta me generó eso, mucha juventud en ti. Y las gafas, que, bueno, no la trajeron muchas gracias. Mis gafas. Unas Divino. es que mira esto, o sea, esto es Juan Oviedo, ¿sí? Cuando Y si entramos vieras que, empezamos a mira, hablar. experiencia, hice un video con gafas. Entonces todo el mundo de comunicación política, no, que las gafas pierden el contacto con la gente, pero pues esto es parte también de la autenticidad y de la verdad, y es que yo, ustedes saben, soy medio sordo, entonces yo no escucho por ese oído y por ese oído tengo una prótesis. Ajá. Me gusta hacer política escuchando, pero soy medio sordo. La naturaleza y la misma ciencia ha demostrado la compensación de los sentidos.
Las personas sordas tienen buena visión. Y yo soy fotosensible. Entonces, si hay algo que cuida, son mis ojos, ¿sí? Porque si sé que no escucho, sí, que no oigo bien, porque escucho muy bien, pero no oigo bien, pues yo tengo que cuidar mis ojos muchísimo. Entonces, cuando yo empecé a salir a la calle a pedir firmas, y salí a pedir firmas en la calle haciendo sol con gafas, los asesores en política, ay, quítese las gafas, que eso no, pierde la confianza. Entonces yo le dije, no, pues yo no me voy a tener mis ojos simplemente por un prejuicio. Total, además te veo muy empoderado de quién eres, ¿sí? De lo que eres. Y eso es genial. Y vuelvo allá a tus comienzos, porque se sabe, se conoce tu historia, porque es lo que lo has mostrado, has contado, ese bullying que sufriste, te llamaban de Scarface en el colegio, y sufriste, pero saliste adelante, ¿no? Y eso es... Yo quiero puta, ser ese el valor- protagonista de la venganza de los nerds. Uy, ¿cómo así? Cuéntale, pues, ¿cuándo es la venganza? La venganza de los nerds, versión colombiana. ¿Sufriste mucho? ¿Sufriste mucho cuando eras niño? Sí, claro. Yo trataba de no pararle bolas, pero sí era una mamera. Sí, entonces, sobre todo porque yo, como buen hogar colombiano, Altibajos, como ciclo todo el mundo. económico. Total. Una época mi papá nos pudo financiar educación en un colegio bilingüe, Gomelo, de Bogotá, que era el Liceo Boston en esa época. Yo soy de Boston. ¡Oh, claro! Marielita. Marielita, claro. Claro. Y Marielita, no importa, le damos becas, porque empezó la situación mala de mi papá. Y Marielita le dijo a mi mamá, no saquen a Margarita, dejen a Juanita. Margarita. Sí, Margarita, mi hermana, no saquen a Margarita, déjenlos que buscamos la forma. Pero pues ya no aguantaba el presupuesto del Liceo Boston. Entonces a mí me pasaron a un colegio de hombres, que es el Colegio del Rosario. Entonces, claro, en el Liceo Boston no, el colegio mixto no pasaba. Abierto, Pues llegué a un colegio de hombres con voz más aguda, con voz de niña, con una cicatriz. Entonces, la montadera de los colegios de hombres es tenaz, ¿sí? Entonces, no, si usted tiene voz de niña, entonces usted es una niña. Entonces, está. Y con esa cicatriz parece un monstruo, ¿sí? Entonces, mis apodos eran Fetaniel, Rataniel. ¿Sabes ¿sí? cuál me pusieron en el Boston? Follao. El Boston se practicaba. Nunca bullying. fue, pero lo pusieron. Nunca logró. Pero bueno, pero uno trata. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues si no me quieren, me voy a dedicar a estudiar y ya. Y lo que pasó, yo era un niño normal, llamémoslo así. Yo no era el pilo de la clase. Pero lo que pasó fue que la muerte de mi abuelo a mí me dejó como marica, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, se me fue mi amigo, mi papá, mi abuelo. Entonces yo dije, yo no le quiero causar problemas a mi mamá. Entonces yo dije, yo tengo que volverme el mejor. Y dije, esa es la mejor forma también de no pararle bolas a una montadera. Entonces pasé de Fetaniel a Nerdaniel. A Nerdaniel. Pero vean. Y bueno, tenemos que, por cuestión de tiempo, es una delicia estar hablando con este hombre. Que no te liceo vos, la experiencia, claro. No, y Nico, que es nuestro socio, también es del Boston. Mi hijo está en el liceo, ahorita lo tengo ahí, un colegio delicioso. Sí, maravilloso. divino ese colegio. El Caballito, modelo artístico, educativo que puso Marielita era lo más. Era lo máximo. Sigue siendo. Yo voy como papá ahora, una delicia porque tengo muy buenos recuerdos de ahí y sigo apreciando mucho el colegio y creo que es una educación la que yo quiero para mi hijo. Okay. Quiero que Ya, sea hiciste feliz, el quiero plan. que cante, quiero que haga mucho deporte y bueno, bacano. Ahí somos. Antes de terminar, hay dos cositas. Bueno, el segundo, porque después voy para el primero. El segundo es el Sí Se Podcast, que es una idea mía y de Joaco, que es de, pucha, somos brasileños, pero este país nos ha dado tanto, Juan Daniel. Nos ha dado los hijos que amamos, nos ha dado la educación, nos ha dado Pues el trabajo, la vida, dinero, trabajo, gente, amigos. y somos muy agradecidos a Colombia. Claro, no. Y
Y si es con nosotros, creo que con los propios colombianos tiene que ser mucho más. Y tú sabes que ese sentimiento lo genera Colombia incluso para los colombianos. Es decir, Colombia tiene ese poder de hacer sentir a la gente agradecida por estar acá. Y eso es una de las cosas que hay que aprovechar mejor en los momentos difíciles. Para ti, hoy, ¿qué es lo que se puede? ¿Qué para ti? ¿Cuáles son tus planes en la vida personal, si quieres hablar, en la vida política? Que sí se puede. ¿Que sí se puede? Para ti. Bueno, lo primero es que sí se puede mostrar una visión distinta del ejercicio de la oposición en Colombia, sí. Nosotros somos un país supremamente polarizado, entonces la oposición es insultos, groserías, metidas al rancho, como le decimos en Colombia, la vida íntima, rencillas politiqueras, vanidades personales. Y creo que es importante que Colombia aprenda que se puede construir también desde la oposición, ¿sí? Que se puede construir desde la diferencia y que se puede construir desde la diversidad. Entonces yo creo que sí se puede mostrar que la oposición puede ser propositiva, constructiva, ecuánime, ¿sí? Sí. Yo no puedo decir que todo está mal en Carlos Fernando Galán, pero ya les dije lo que me preocupa, Sí. ¿sí? Y lo digo en un tono también propositivo, con sugerencias para que resuelvan esas debilidades. También sí se puede demostrar que a la política puede llegar gente normal, gente que quiere trabajar, ¿sí? No soy el único caso, hay una gran cantidad de líderes políticos que están surgiendo, que son personas con las que se pueden compartir historias de vida, es decir, que si hiciéramos el juego de que ustedes son votantes y yo soy un candidato, qué bueno que en ese ejercicio ustedes como votantes digan, yo comparto eso de Oviedo, yo también tuve ese problema de chiquito, o yo también pienso como él, o a mí también me gusta ese color, o me gusta esa comida, ¿sí? Entonces sí se puede tener una forma más empática de hacer política. Y para terminar, ¿volverás a ser candidato a la alcaldía o te arriesgas a la presidencia? A la alcaldía, fijísimo. Mi plan profesional, mi ventana de oportunidad está en el ejercicio de la política hasta 2027. A mí me gusta ponerme ventanas. Entonces, eso está fijísimo. Frente al tema presidencial, pues me siento humildemente orgullosa de aparecer en ese momento como un presidenciable. Lo que creo es que está muy prematuro, es muy temprano pensar en ese ejercicio. Yo creo que prefiero tener los pies puestos sobre la tierra, hacer un trabajo como concejal muy bien, proyectar la imagen del movimiento a nivel nacional, visitar, proponer, tener conversaciones locales en otras ciudades del país. Creo que hay que esperar también, porque yo sí soy de los que creo que Colombia, esa Colombia que no está de acuerdo con lo que está pasando en este momento en política, tenemos que conversar más y organizarnos mejor para saber cómo llegamos con un verdadero contrapeso a el candidato oficial o el candidato o candidata progresista que exista en ese momento. Y si yo puedo ser de valor o puedo ser útil y puedo tener la oportunidad de participar en ese proceso, no tanto por un interés personal, sino porque puede ser una buena herramienta para que el país cambie la visión que estamos teniendo en este momento, pues bienvenida. Lo interesante es que eso último me ahorró el regalo del Día de la Madre de este año, sí, porque ese domingo salió la revista Semana con la portada de Presidenciables y aparecí yo, entonces me ahorré el regalo de mi mamá porque mi mamá se puso muy feliz de que su hijo fuera presidenciable. Mamá, sirvió estar allá en la calle, lo que tanto dijiste que no te gusta, mira dónde estoy. Exactamente, una revancha ahí de todo lo que ya hice. Juan, qué delicia compartir este tiempo contigo, charlar. Eres economista y uno a veces piensa, son muy, ¿no?
concisos, cuadriculados. No, hablas delicioso, chévere, bacano. Seguramente habrán Más de la cuenta. invitaciones. Sí, entonces, Delicioso. por tiempo tenemos que cerrar aquí, por favor. Y lo último que todo el mundo sabe, tu hablar es muy caricaturesco. O sea, todo el mundo habla de que hablas una... Sabes que es también un punto fuerte, ¿no? Me Pues imagino. imagínate que es tan fuerte que en la calle, por ejemplo, las señoras, sobre todo las señoras decían, uy, es que yo escuché de lejos ese acento y yo dije, ese tiene que ser Oviedo. Y venían a firmar y decía, lo reconocí por el acento y yo le firmo. Chévere. Juan, por favor, no te peluques. Sigue con ese pelo maravilloso que es espectacular. No dejes de ser quien eres. Ya pasamos de la edad de que queríamos agradar a los demás. Ponte tus gafas. Habla lo que sientes. Yo creo que hoy la política y el planeta ya no es más estar siendo conservador con lo que hicieron los que llegaron al poder hasta hoy. Creo que la juventud está lista para ver a un candidato con las gafas y no juzgar. Ok, también tienes unos ojos bellísimos, pero sé tú mismo, sé feliz y La conquista, autenticidad. porque eso es lo que te ha puesto ahí en los ojotes. Sí, En la portada de semana. en la portada de semana. Todos los días. Vicky Dávila, necesitamos otra portada. Maravilloso. Para la mamá y para todo el mundo que conozca, pues obviamente todo el mundo ya lo conoce, pero que haga tu mamá más feliz, que es lo que en esta vida importa. Muchas gracias por estar con No, a nosotros. ustedes estuvo chéverísima la conversación. Es Más que quedé matado del Liceo Boston. Juan Daniel, si la gente te quiere seguir, tus redes sociales, estás en Instagram, estás en todo. Claro, sí, nosotros pues ya inauguramos nuestro canal de WhatsApp, que es lo que está de moda ahora, tener canal de WhatsApp, Juan Daniel Oviedo. Redes sociales, en Facebook, Juan Daniel Oviedo, en Instagram, JD Oviedo AR, pero lo chévere en Instagram es que el algoritmo en Colombia nos quiere. Entonces, con solo JDO, ¡pim! Aparece la foto, todo orgulloso como concejal de Bogotá y es inconfundible. En Twitter, JD Oviedo A, lo mismo que en TikTok. Y estamos en YouTube, todos los canales, y tenemos una página web que es www.juandanieloviedo.com.co. Maravilloso. Juaca, que la gente se suscriba al canal. Sí, al Somos canal. más de 58,000 en las redes sociales. Vamos bien. Creciendo. Suscríbete al canal, porfa, comparte esta charla que es maravillosa. Yo creo que es una charla constructiva. Para la gente que estuvo la hora con nosotros, sale acá aprendiendo y con otra visión de economía principalmente. Tenemos un maestro. Y nada, disfruten de Si Se Puede, suscríbanse al canal, TikTok, Instagram, todo. Y viva Juan Daniel. Gracias, Juan. Chao. ¡Ese Boston! Si Se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias. Si Se Puede. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si Se Puede, porque todo es posible.